Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy muy contenta de estar otro día por acá con ustedes. A veces no me quiero felicitar de hacer los lives más seguidos porque luego de repente la vida te dice, ay sí, pues qué padre que estás haciendo lives, pero pues ahora ya no te va a dar tiempo, ¿no? Entonces, vamos conservadores en esta situación. Estamos contentos y contentas de estar aquí. Así que si vas llegando, si te vas uniendo a esta transmisión, bienvenido, bienvenida. Yo soy Nayeli Vázquez, psicóloga clínica. Y el día de hoy vamos a estar platicando de las emociones buenas y malas. Si vas llegando por aquí, por favor salúdame porque ya sabes que me encanta saber que andas por acá. Acuérdate que si tienes dudas me las puedes preguntar con toda la confianza del mundo, que aquí para eso estamos, para resolver todas las dudas e inquietudes que puedan surgir en este proceso. Entonces, por favor, si vas llegando, pues mándame un saludito para yo saber que estás por acá y desde dónde nos llamas. ¿Desde dónde nos llamas? ¿De dónde nos ves? Fíjate que en la semana les puse una pregunta de desde dónde estaban viéndonos y agradeciéndoles, claro, siempre el que estén aquí. Y me mandaron muchos mensajitos de muchos países diferentes y la verdad es que yo estoy muy contenta de saber que ustedes están por aquí, se los agradezco mucho. Hola Eric, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidas a los que se vayan sumando y si me pueden ayudar a compartir este live para que muchas más personas lo vean, se los agradeceré infinitamente. Bienvenidos, bienvenidas y nos vamos a arrancar con el tema de hoy porque está súper interesante y súper bonito empezar a conocer este tema de las emociones. Ya les he estado platicando más de las emociones en los reels y en las cosas que hemos estado haciendo durante la semana, pero bueno, ahora vamos a platicar de forma muy concreta de las emociones buenas y las emociones malas, porque esto es algo que nos pasa mucho, que nos dicen mucho y nos hablan acerca de cuáles emociones son buenas, cuáles emociones son malas y pues vamos a conocerlo paso a paso, ¿de acuerdo? Acuérdense que nuestras emociones es diferente emoción y sentimiento, ¿ok? Nuestras emociones básicas, si ustedes vieron intensamente, donde salen las emociones. Esas son nuestras emociones básicas, ¿ok? Emociones y sentimientos son dos cosas diferentes, entonces es muy importante que esto lo tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Porque a veces los confundimos y es muy importante notar la diferencia. Nuestras emociones básicas son ira, miedo, tristeza, alegría y asco o desagrado. Yo pienso que no le pusieron asco en la película porque se oye como medio... pero en realidad la emoción es asco. Entonces nuestras emociones básicas son esas 5, ¿de acuerdo? Hay autores que les van a manejar algunas más, también puede ser, pero nosotros nos vamos a dedicar a estas 5. De estas emociones básicas son completamente instintivas en el ser humano. ¿Qué significa? Que sucede un estímulo a tu alrededor y tu cuerpo, tu cerebro, tu ser se pone en alerta y te genera una emoción, ¿ok? Esto antes nos servía para sobrevivir, ese era nuestro método de supervivencia. Tener estas emociones nos ayudaba a sobrevivir, ¿ok? Los sentimientos no son instintivos, ¿de acuerdo? No son así instintivos y automáticos. Los sentimientos se generan a largo plazo. Por eso es muy importante que entendamos la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que entendemos esto, que estas son nuestras emociones básicas y que nos sirven de manera como nuestro armamento de salvación, o sea, algo sucede y a ti lo que te genera es una emoción, siempre, partimos de aquí para entender que en realidad cuando éramos pequeñitos nos dijeron que las emociones buenas eran la alegría, estar contentos, estar felices, esa es la emoción correcta. Pero las demás no. La tristeza no, la desesperación no, bueno, la desesperación no es una emoción, es un sentimiento, pero la tristeza no, el enojo no, el miedo no. Esas son malas, nos los dijeron desde muy pequeñitos y si ustedes también les dijeron, aquí me van platicando, ¿va? Pero nos dijeron que esas eran malas y que la única buena era la otra, tal cual como sucede en la película, si ustedes la vieron, tal cual es así. Todas las demás no nos sirven para nada, nomás esta es la buena. Y no es cierto.
nuestras emociones no son buenas ni son malas. Son adaptativas o desadaptativas, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender esta adaptación o desadaptación? No depende de la emoción, o sea, no es que la alegría sea adaptativa y las demás no, no. Depende de la conducta que viene después de la emoción, ¿ok? Ejemplo, me enojo, siento ira, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo sentir ira y voy a gritarle a la persona que tengo enfrente. Eso es desadaptativo. ¿Por qué? Porque me causó un problemón después a mí. Me desequilibró, fue una cosa tremenda, terminé de pleito con un montón de personas. Después me di cuenta que en realidad ni siquiera estaba enojado con ellos, estaba enojado con otra persona o estaba enojada con otra persona. Y ni siquiera se lo dije a la persona con la que realmente tuve o por la que yo reaccioné, ¿no? Se lo dije incluso a todo el mundo. Entonces eso se convierte en algo desadaptativo, ¿de acuerdo? Entonces nuestra emoción no fue mala, fue desadaptativa porque reaccioné de manera que alrededor tuvimos un problema grande. Entonces, el problema de la emoción no es que nuestras emociones sean malas, no tenemos que reprimir ninguna porque ese es otro problema y eso es por lo que muchas emociones se vuelven desadaptativas. Se vuelven desadaptativas porque además las reprimo. Y seguramente les ha pasado el reprimir las emociones. Y que entonces se van acumulando en mi cuerpo. Yo estaba enojada por esta situación, pero luego llegué a otro lado y me enojé todavía más. Y luego llegué con otra persona y me dijo X cosa y me enojé todavía más, pero en lugar de expresarlo, lo fui guardando todo en mi interior. Y cuando me di cuenta, ya era tanto, ya era tan grande que terminé explotando tremendamente. Entonces, en lugar de ayudarme a adaptarme a mi entorno, que esa es la función de las emociones en general, adaptarme a mi entorno, lo que sucedió es que generé una explosión tremenda que me desequilibró por completo. Entonces, no escuchar la emoción y acumular la emoción me lleva a estos procesos de explotar y de volverlas completamente desadaptativas. Ese es el verdadero problema de nuestras emociones, que las reprimimos y no las expresamos y que cuando las expresamos, ya las expresamos de la manera más desadaptativa posible y entonces es lo que nos genera un problema. Pero todas las emociones, todas y cada una de ellas nos sirven para algo, ¿ok? Un ejemplo de ello es, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y el enojo para qué sirve? Ahorita que estamos hablando del enojo, ¿no? ¿El enojo para qué me puede servir si nada más lo único que me trae son problemas? Pero el enojo para lo que sirve es para aprender dónde están mis límites. Para eso nos sirve y es muy clara su función. Cuando yo me enojo es porque una situación ya traspasó mis límites. Entonces mi enojo me dice, hey, pilas aquí porque estamos traspasando nuestros límites. Aquí hay que fijarnos antes, ¿ok? Para poder reaccionar de manera oportuna. No nos está diciendo, ve y grítale a todo el mundo, ¿ok? Nos está diciendo, pilas aquí porque estamos siendo traspasados, ¿va? Entonces, es muy importante que entendamos esta situación. A ver, dice AB. ¿Cómo cambio las reacciones desadaptativas? Muy bien, es una gran pregunta. Para poder cambiar las reacciones desadaptativas, lo primero que tengo que entender es la emoción. Ese es el paso 1. Llegó una emoción a mi cuerpo, ¿ok? Ya está en mi ser, ya siento miedo, o siento tristeza, o siento ira, o siento alegría, la que ustedes consideren que están sintiendo, ¿ok? Ahora, antes de entregarme por completo, porque eso era lo que antes nos funcionaba, entregarnos por completo a la emoción, ahora lo que tengo que hacer es hacer una pausa. Paso 1, hago una pausa. ¿Qué voy a hacer en esta pausa? Lo que voy a hacer es entender el mensaje de la emoción. Por ejemplo, esto que les decía. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me enojé en el trabajo cuando mi jefe empezó a levantar la voz. Y empezó a gritar y empezó a manotear y yo ahí ya estaba enfureciendo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto?
que yo tengo un límite. A mí, las personas que gritan, o sea, no mi jefe que está gritando, no. Las personas que gritan generan esta sensación en mí. Entonces ahí yo tengo que identificar esto, yo tengo que identificar que la razón de mi enojo es que se está traspasando este límite. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Actuar en consecuencia. Obviamente no le voy a ir a gritar a todo el mundo, ¿no? Pero tengo que actuar en consecuencia, tengo que identificar, ok, las personas que gritan generan esto en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? ¿En qué tengo que modificar esta situación para no llegar a este punto, ¿ok? O cómo expreso que para mí el gritar es algo que no va conmigo, ¿ok? Esto es expresión asertiva de la emoción, de lo que está sucediendo dentro de mi emoción. Y así es como cambiamos las reacciones desadaptativas, ¿ok? Este es un proceso de inteligencia emocional que es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo poco a poquito y paso a pasito, porque la realidad es que así se aprende paso a pasito, pero es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo, porque es ahí donde las emociones van a dejar de causar estragos en nuestro interior, es ahí donde las emociones van a dejar de convertirse en un problema para convertirse en nuestros aliados. Y esa es la parte importante, que se conviertan en nuestros aliados, que se conviertan en lo que nosotros necesitamos como herramientas para poder utilizarlas, no que se conviertan en nuestro enemigo y que tengamos miedo de usar el miedo o que terminemos aplastando todas nuestras emociones y haciéndolas pequeñitas y metiéndolas en un huequito, porque eso lo único que pasa es como si las estuviéramos metiendo en una olla de presión que cuando menos lo esperemos va a explotar. Cuando llegue el menor estímulo va a explotar y ya no vamos a saber ni cómo llegamos a este punto, vamos a terminar explotando con todo y con todos y vamos a tener problemas, digamos, más severos con este tipo de gestión. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. No tenemos emociones buenas, no tenemos emociones malas, tenemos emociones que son adaptativas o desadaptativas dependiendo de la manera en la que nosotros las utilicemos.